aquí estamos nuevamente. Recuerde, esto es Al Detalle, de 3 a 4 de la tarde, el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas. Abigail Peña anunciaba a nuestro entrevistado, pero no le dijo el nombre, porque él sabe que esa tarea me tocaba a mí, porque yo sí voy a estar con él. Entre iguales. No sé si usted va a estar. Iguales. Bueno, lo que usted quiera decir. Pero está un gran amigo. Usted no me va a echar la cuestión a mí con Domingo Contreras, porque yo respeto al padre de ese señor, que usted sabe que lo conozco, a través de usted y la FENACODE, y a Domingo lo conozco desde que era dirigente estudiantil en la UAS. Y es un hombre preparado para lo que está aspirando. Usted sabe que yo una vez llegué a la oficina de Domingo, cuando a la gente que sale del poder nadie lo visita, ni nadie va a tomarse un café. Y Domingo estaba planificando cómo producir ahí una no sé qué siembra, Domingo, no me acuerdo perfectamente, ustedes estaban desarrollando una siembra, iban a desarrollar de una planta que aquí se usa mucho. No sé si la llegaste a desarrollar. Será el mamey de los UA. Esa era, esa. De la USUA. De la USUA. Y estaba Domingo, porque Domingo la gente cree que solo es un municipalista, pero aquí a nivel de medio ambiente muy pocos conocen como Domingo. Por lo tanto, la capital dominicana pues se daría un gran lujo, no por tener a Domingo Contreras como alcalde, sino por los conocimientos que tiene para gestionar una ciudad tan complicada como la han dejado complicar en la capital dominicana. Bienvenido, Domingo Contreras. Bueno, gracias. Gracias a lo Abigail. Abigail. Ustedes saben que esta ha sido una semana complicada, que todavía hay miles de capitaleños. Aquí hay más de 20.000 vehículos dañados, 20.000, que me reuní con la persona de la aseguradora. Ay, Dios. Y es que los sótanos, todo el que tenía todos los en la parte baja de un edificio, todos los sótanos en la parte baja se inundaron, pero no solo en los sótanos, en el área de la pradera, en los parqueos, la laguna se desbordó de tal manera que ocupó el parque y se entró en los propios parqueos, llenando de agua los vehículos parqueados. Deli Erasme me mandó una imagen de su casa donde el agua le daba al pecho, en su casa, dentro de su casa, a Deli Erasme le daba en el pecho. Y yo supongo que todas las casas de por ahí rompió paredes el agua. Entonces, en esos niveles de los residenciales de más alto nivel socioeconómico, imagínense, al lado de las Cañadas, yo y Omar Fernández estuvimos visitando varias zonas para solidarizarnos. Por ejemplo, los Girasoles y los Peralejos, la mayoría de las familias perdieron todo. Usted lo veía, se tuvieron que ir a refugiar en segunda, tercera planta, todos los que tenían, todos los Juárez, colchones, estufas, neveras, televisores, toda la ropa llena de lodo, pero igual fuimos a los kilómetros, a la zona de San Miguel, y ahí se generó una cañada de una velocidad tal que llegó a arrastrar, suerte que los vecinos se constituyeron casi en todos los lugares en brigada, porque los vecinos fue lo que tuvieron que asumir la responsabilidad de hacer frente a la emergencia en cada uno de los lugares donde estas situaciones se presentó gravemente. Precisamente, Domingo, esta situación, no puede decir Abigail Peña, el gobierno pues impedir las lluvias, ni impedir una tormenta. Ahora, todo luce que no hubo la planificación para este evento de la naturaleza que llegó con tanta fuerza, con tanta furia, pero no encontró muro de contención en la información que tenía que dársela a la ciudadanía para que se preparara. Pienso yo. Mira, Abigail, nosotros tuvimos un evento el 4 de noviembre del año pasado. Todo el mundo admite que estamos en un momento diferente del clima. Tú lo puedes decir, cambio climático. El clima siempre ha sido variado a lo largo de toda la historia de la existencia de este planeta, que está muy bien documentado. Pero en particular este año fue el año más caluroso del planeta. Cuando usted tiene tan alta temperatura, prepárese para que los aguaceros sean también copiosos, como esto que hemos estado viviendo. Entonces, se reunieron las autoridades y se esperaba que iba a haber un cambio, que se tenían que adoptar un grupo de medidas de adaptación, porque usted no puede enfrentar a la naturaleza, lo único que usted puede hacer es adaptarse a ella y tomar medidas para mitigar los daños.
No es que usted no va a tener daño, usted va a tener daño, pero le voy a poner un ejemplo. Cuando aquí había un fenómeno de cualquier magnitud, habían 4 lugares de la República Dominicana que iban a ser un desastre. Había uno que era antes, el hoyo de Chulín, hasta que Balaguer lo intervino, ahí siempre se iban a recoger 4 y 5 muertes. Balaguer hizo una intervención y cambió el horizonte de ese lugar. Después aquí era la Nueva Barquita, el Rito de la Vega, Tenguerengue y Mesopotamia en San Juan. El gobierno hizo la Ciénaga y los Guandules en la capital. Eran los sitios a los que los medios de comunicación iban para ver la gente cargando los colchones, ver la destrucción. Y por allá, por el lago Enriquillo, por ahí, qué sé yo, por ahí que Danilo hizo también una... Bueno, también esa zona que también se reconstruyó, porque tuvo también... Hubo que mudarla. Hubo que hacerla nueva, como mudar un poblado. Todo esos poblados hubo que hacerlo nuevo. Lo que quiere indicar que frente a una vulnerabilidad que tenemos en un territorio, una política pública adecuada, mitigan y pueden inclusive que esos problemas no se vuelvan a repetir en esos territorios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si en la ciudad más importante, el territorio, que es la capital de la República, una metrópoli de la dimensión de la capital, requiere una política pública real, requiere un sistema de drenaje sostenible, que nosotros podamos tener educación, aplicación de normas, consecuencias, inversión en infraestructura, plan de emergencia que debe abarcar los organismos y debe abarcar también a la población, por eso tiene que haber educación, porque por sí solo le voy a poner el ejemplo. Nosotros, y esto lo ha hecho el Ministerio de Obras Públicas, viene de antes pero se ha incrementado ahora. Por ejemplo, la escorrentía superficial del agua de lluvia se da por los contenes. Los contenes tienen que ser de 30 centímetros, deben tener, el contén tiene una pequeña pared para que el agua no siga directa, sino que choque ahí y ruede por la batea del contén. El asfalto debe moldear la batea del contén. ¿Por qué? Y el asfalto tiene que tener un peralte, una pequeña inclinación, porque usted está mandando el agua en esa dirección. Vayan a ver todas las avenidas de esta ciudad. ¿Qué han hecho? Con el asfalto han reducido la batea del contén casi a nada. La entrada de la torre para poder cruzar, para hacer el cruce hacia los parqueos, lo han vuelto un canalito pequeño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el agua ya no se conduce hacia el contén. Los sótanos de los edificios lo hemos convertido en una piscina, hasta el grado que muchas torres tienen ahora bombitas ladronas para sacar el agua. Tienen que poner saquitos de arena cuando viene la lluvia. Pero vamos a los invernales, que es la otra estructura que tiene que recibir el agua en la sequía para mandarla al subsuelo en una recolección en la calle. ¿De qué están llenos esos invernales? El 80% funciona, un 20% están llenos de plástico, porque la composición del consumo nuestro cambió, pero nuestra política del manejo de los residuos sigue estacionada en la capacidad de recoger la basura, echarla en un camión y llevarse a la Duquesa. Pero resulta que esta ciudad tiene 300,000 personas que trabajan y comen en la calle. ¿Qué yo digo? Me tocó coordinar la ley de residuos sólidos, que es la ley 225-20. Esa ley tiene un fondo, que hoy tiene un fondo de 23,000 millones, que es un fondo con un fideicomiso público-privado, no lo maneja solo el gobierno a su antojo, están las entidades privadas y está el gobierno. ¿Qué cuesta que la ciudad de Santo Domingo, que es la ciudad más importante, más dinámica, de ese fondo le asignen 500 millones cada año para ponerle un valor al plástico? Nosotros tenemos que comprar el plástico, poner máquinas, que la gente la lleve, vale $1 la botellita, usted llevó 100 botellitas, le sale un ticket, que usted lo puede cambiar en un supermercado, en un colmado, en una farmacia, 100 pesos. Pero en los barrios, usted le puede poner un sistema que la señora lo lleven a un punto e igual se le recargue para que lo convierta en un consumo. Y tiene que generar un proceso educativo. Tiene que hacer que todos esos motoristas, todas esas personas que están en la esquina, además de que ellos se buscan la vida en el espacio público, tienen que tener una corresponsabilidad
de tener un lugar donde echen los envases. Inclusive que hagan un cambio a usar un termo para que no usen tanta botellita. Hay que comenzar a educar y a trabajar porque esto es un tema. Por ejemplo, los choferes son de los más afectados. Los días que llueve de lluvia, deberían ser días de mayor ingreso porque la gente está desesperada pidiendo un taxi, pidiendo un motor, pero ellos ninguno se atreven. Yo he hablado con algunos de ellos y dicen, ajá, por eso a mí se me dañó el carro y por ganarme 3,000 pesos tuve que pagar 30,000 pesos. Pero igual, ya esto se convirtió en un tema. Nosotros llevamos 18 muertes en 2 eventos. Eso no había ocurrido. ¿Cuánto? 18. Las autoridades del gobierno. No, pero yo no digo en este. Ajá. En el otro evento tuvimos 9 muertes y en este evento son 10 porque hay un haitiano que murió en el callejón de los obreros, en la Angustinita, que no lo han reportado, lo arrastró el agua. Hablando de la capital, no yo estoy hablando, porque son muchos. Bueno, estamos hablando de la capital. Yo estoy hablando de la ciudad capital. Pero solamente 9 fueron ahí con el desplome de la pared. Correcto. Y eso es parte de ese proceso. Sí, no, pero yo, refiriéndome a este territorio. Al territorio de San. Sin embargo, por ejemplo, que he escuchado, que es difícil hacer un sistema. Vamos a la zona colonial. ¿Cuándo la zona colonial se ha inundado? Obando a pico y pala dejó montado un sistema de túneles en la zona colonial. Pero ahora, yo digo, pero nosotros tenemos la tecnología. Cuando nosotros nos entramos en la política de hacer metro, adquirimos la capacidad de trabajar en el subsuelo, inclusive que sin que la gente se dé cuenta que se está cavando debajo del suelo. Por ejemplo, hace unos años, esta ciudad tiene 4 lagunas naturales, que antes era el sistema, como el agua se iba hasta el mar por la laguna, pero el proceso constructivo interrumpió ese proceso. Tenemos una que está en la urbanización Fernández, que el ayuntamiento acaba de hacer una intervención. Fue un desastre ahora. No, es que es desastrosa. Porque, oiga lo que pasa, con pozos filtrantes no puede ser. Nosotros habíamos fracasado una vez que se hizo en la Núñez de Cáceres. ¿Qué hubo que hacer? Un túnel que tiene la capacidad, Abigail, de 20 metros cúbicos por segundo. Es decir, cuando caen 20 metros cúbicos cada segundo, ese túnel lo tira en el Mar Caribe directamente, que es lo que tenemos que hacer en la Churchill y en la Lincoln para completar en toda la avenida norte-sur un sistema de recolección del agua y después interconectar. He escuchado decir, que eso es muy caro. ¿Cómo que es muy caro? ¿Cuánto costó el de la Núñez de Cáceres? $50 millones, $60, $70. ¿Cuánto este gobierno lleva prestado? 28,000 millones. No se pueden tomar 1,000 millones para nosotros hacer segura la ciudad más importante, la que produce los recursos, porque ese dinero, ¿quién lo va a pagar? Pero yo inclusive le estoy agregando un elemento de sostenibilidad económica a ese sistema. Hay un impuesto que se llama Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria, el IPI. El 80% de ese impuesto se paga en la capital, que deberíamos hacer un fideicomiso público-privado, inclusive con la participación de las universidades, para con un plan de intervención, además que el gobierno dé un aporte inicial, nosotros comencemos a hacer la infraestructura conjuntamente con el sector privado, porque aquí las telefónicas, las instituciones del gobierno, la posibilidad inclusive de los parqueos y otras empresas de estructurar organizadamente intervenciones en el subsuelo para generar la infraestructura. Pero vamos a las emergencias. Ahora mismo yo tenía un amigo que acababa de venir de Nueva York, me dijo, en Nueva York hay un aguacero y la ciudad se anegó. ¿Cuál fue la diferencia? Que él no podía cruzar por donde él quería. Tan pronto cayó el aguacero, la policía de la ciudad de Nueva York, los bomberos, cerraron calles, se colocaron en los sitios peligrosos y comenzaron a desviar el tránsito por donde se podía transitar sin peligro. ¿Cómo es que los bomberos, de que estén anunciados un evento como este, no están en la Charles Sommer y cierran ese tramo frente a la laguna? ¿Cómo es que no están? Ahora yo le hago una preguntita, sí. Interrumpiéndolo. ¿Cuánto gana un bombero de la ciudad de Nueva York, un policía de la ciudad de Nueva York? ¿Y cuánto gana un bombero en Santo Domingo y un policía? Allá se puede hacer eso, aquí no. Sí, Abigail, se puede hacer aquí. Nuestro cuerpo de bomberos, que es un tremendo cuerpo de bomberos, que hay que felicitar al general Erasme, siempre han estado dispuestos, entre un equipo de voluntarios
y un equipo de bomberos pago. Es verdad que no están bien pagos, pero eso nunca ha sido un obstáculo. Pero son bomberos, son bomberos. ¿Usted sabe cuántas estaciones de bomberos tiene la ciudad? Tiene 17 estaciones. ¿Ustedes saben cuántos puntos peligrosos tiene la ciudad? 10. Cada estación de bomberos tiene la capacidad para estar en esos lugares. Ahora, yo les voy a contar esto que pasó el día sábado. ¿Ustedes saben quién tuvimos que rescatar? Al director de la policía municipal. 2 personas nuestras, Ariel y otro joven, tuvieron Ariel Gutiérrez, porque ellos estaban grabando un video de la situación que estaba dándose ahí para ver el comportamiento de las aguas en esa laguna. Él llegó y el agua lo arrastró en el vehículo. Y él tuvo que, abrió la ventana, se le entró agua, la cerró y se le apagó el vehículo. Él tuvo que coger la pistola Y romper. darle unos tiros al que pudo haber una desgracia. Y los muchachos lo ayudaron a salir. Cuando lo ayudaron a salir, la camioneta fue arrastrada hasta el fondo. A Iván Gómez, que es un tremendo ser humano y un servidor público. Lo que te indica que de alguna manera el ayuntamiento no tenía ninguna acción. Ese comité de emergencia que se creó no reaccionó frente a la situación. Este no era, yo le digo, la primera vez, cualquiera diría, bueno, fue de sorpresa, pero una segunda vez no teníamos ningún plan de acción. Estábamos totalmente desconectados de lo que implica este momento que estamos Pero viviendo. la emergencia se anunció como a las 6 de la tarde, cuando desde las 10 o las 11 de la mañana tenían que haber anunciado la emergencia. Entonces, yo creo que es el momento, porque a veces dicen que no se politicen las cosas, yo creo que es el momento de armar realmente un plan de sostenibilidad frente al drenaje de esta ciudad. Hay medidas que son educativas, lo demostró la población. Si usted entrena a la población, si usted genera un proceso educativo, hay ciudadanos que están entrenados, militares, deportistas, profesores, que asumieron el reto. ¿Qué tú harías si se te da una situación de esa naturaleza, tú siendo el alcalde de la capital? Mire, lo primero que aquí hay que convocar a los sectores de la capital y hay que hacer un plan que abarca el gobierno, que abarca las instituciones de seguridad y que abarca unos roles que tenemos que tener. Tiene que haber un plan educativo y de sensibilización. Pero tiene que esperarse que haya un acontecimiento, porque por ejemplo yo fui en el 92, yo estuve en Taiwán, por ejemplo, era diputado, y a mí me enseñaron un sitio, un play, oye esto Domingo, un play, y de buena primera le dieron a ese play a unos botones y aparecieron como 5 batallones de militares en un play, y de buena primera se levantó, comenzó, yo dije, ¿qué fue esto? ¿Cómo fue? Cayeron del cielo. ¿Preparados por qué? Porque ellos entendían que puede venir un ataque un día de China. Entonces, nosotros no podemos planificar que la ciudad tenga un equipo en cada barrio, en cada sector, como tú decías, de bomberos, de defensa civil, de empleados del ayuntamiento, que esté capacitado para decirle, señores, tenemos la posibilidad de que van a caer tantos milímetros de lluvia. Y si esto sucede, va a pasar esto y esto. Aquí no se ha hecho eso. Mira, no se hizo. No se hizo, Abigail. Tenemos que trabajarlo porque es una parte de ese personal está. Yo creo que se relajó en el sentido de que no se tomó en serio lo que tomó lo que había ocurrido en la otra ocasión y se subestimó y se improvisó y no se trabajó. Mira, yo duré 10 años como secretario general del ayuntamiento. Nosotros enfrentamos más de 5 o 6 tormentas. Tuvimos una sola muerte en 10 años. En 10 años. Nosotros estábamos, del día 0, nosotros estábamos ahí hasta que se terminaba los temas de la tormenta. Obviamente la ciudad, estos 2 eventos se han amplificado y nos damos cuenta, porque aquí, por ejemplo, hay otro tema, Abigail. Esta ciudad necesita un centro de inteligencia territorial que tenga las informaciones, que pueda modelar. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer una modelación. Fueron 400 metros cúbicos por segundo que cayeron. Y si cayeran 600, ¿cuál va a ser el impacto que tiene? Nos lo va a decir un modelo que vamos a hacer y cómo tenemos que proceder para adaptarnos. Ya tenemos que entender. Cuando hablamos del cambio, por ejemplo, yo le dije, aquí hay que sembrar 1 millón de árboles en esta ciudad, porque el calor va a hacer que esta ciudad no sea agradable y que sea además muy duro para las personas más pobres que están en los lugares
más vulnerables, que no tienen aire acondicionado, que viven en una casa sin. Entonces, porque no es que uno... Miremos los últimos 100 años del comportamiento de la temperatura, pero tiene que haber un centro donde hayan ingenieros, climatólogos, que haya un contacto con las universidades, que hayan de los programas de investigación que el gobierno tiene dinero con el fondo, se generen investigaciones que sirvan de orden práctico para llevar a cabo esta tarea. Entonces, porque una ciudad de esta magnitud, cuando tú miras los titulares, a mí me llamaron amigos de diferentes partes del mundo y me mandaron fotos que ya habían circulado por todo el mundo, porque este es un país turístico. ¿Qué es lo que nosotros le decimos? Que aquí puede venir una persona a la capital y puede terminar perdiendo la vida, que aquí nosotros no tenemos las suficientes medidas de prevención para nosotros proteger a nuestros conciudadanos y cualquier visitante que esté aquí. Entonces, yo creo que en el país hay el suficiente capital humano. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de tener un plan en esta ciudad. Puede desbordarnos en un momento porque un fenómeno natural vaya a una mayor magnitud. Claro que puede ocurrir. Nadie puede prever situaciones que vayan más allá, pero ya frente a los aguaceros, con ese ensayo, a nosotros nos habían hecho un ensayo, nos quemamos, o se quemaron las autoridades, pero todos pagamos la consecuencia de no estar a la altura de las circunstancias. Porque yo digo, y de verdad lo he dicho una y otra vez, nosotros tenemos una alcaldesa que no quiere ser alcaldesa, además no quiere ser ni candidata. Le están imponiendo, es como que usted le quiere imponer unos amores a una hija o un hijo con alguien que no quiere. Eso no va a parar bien. Pero peor aún, eso no es compatible. Mire, la alcaldía del distrito, en la exigencia que tiene hoy esta capital, necesita alguien que se quiera dedicar y a tiempo completo, porque aquí hay que interactuar, enfrentar muchos problemas. No se trata solo de las inauguraciones, hay que estar en los lugares duros de la capital, donde están los basureros, donde están las cañadas, donde hay que ir a educar, donde hay que ir a ordenar, donde hay que irse a poner de acuerdo, donde hay que sentarse con los actores de las universidades para generar un conocimiento y un entrenamiento que nos permite estar a la altura de las circunstancias. Bueno, yo lo escucho y estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que usted dice. Ahora, viendo lo que aconteció en noviembre de hace un año y lo del pasado fin de semana, ¿qué hacer hoy para que esa gente que sabe que vive en lugares vulnerables a los cambios climatológicos salgan de ahí? Mira, Abigail. Porque usted hablaba de que estaban por el 9, pero ahí hubo muerte. Usted habla que estuvo en los girasoles, pero quienes se asentaron en los girasoles saben que eso eran cañadas, eso eran lagunas, eso eran ríos por ahí. Y yo digo, pero y esta gente va ahí. Pero Abigail no fue ahí, en Piantini, en Naco, en Serrayé, en una torre de $1 millón, se llenó el sótano y alguien se pudo ahogar. Es que no hemos hecho vulnerable toda la población. Donde tuvimos menos problemas, nadie tuvo problemas que vive en la Barquita, ni nadie que viva en la Ciénaga, en la urbanización Fernández, en la Pradera y el Millón. Es decir, hemos hecho vulnerable todo el territorio. Ya no se trata ni siquiera por el nivel económico. Las lluvias eran antes un motivo de alegría. Aquí se han convertido en un motivo de miedo, de que dice que va a llover. Hoy me contaba una periodista, Belki Peguero, me decía, yo suerte que me fui a visitar a mi papá y no me agarró el aguacero con el carro que yo lo iba a tener en la torre que vivo en el primer nivel, porque todos los vecinos míos hoy tienen su vehículo dañado. Pero eso no puede ser. Entonces lo que yo le quiero decir, por ejemplo, y lo dije la otra vez, dije, ¿cómo es que usted no tiene los bomberos? Nosotros tenemos 17 estaciones de bomberos que se hicieron en ese periodo de 10 años. Aquí habían 3. Pero como hay un problema del transporte, porque sabemos que cuando llueve el tránsito se vuelve caótico y un camión de la Mella que tiene que ir a los ríos no llega, pero hay una estación en los ríos. Mírenla, está ahí mismo en la avenida, por la avenida de Circunvalación. Hay un cuerpo de bomberos que está ahí. No le dieron importancia, Domingo. Pero no había un solo bombero con el camión atravesado. Aquí hubo un alto funcionario militar, de los más altos del país,
Qué suerte que una parte del pueblo que estaba ahí en la chercha fue y le empujó la jipeta. Oye bien, y unos que venían atrás en una camioneta guardaespaldas también se tuvieron que tirar y por suerte lo salvaron de una situación muy difícil que no se ha dicho, ni yo voy a dar más detalles. Pero si no planificamos, y yo espero, pues que el país tenga la oportunidad de elegir a uno que sí sabe planificar, porque ha demostrado con los hechos que nos puede dar una ciudad más segura. Te debe invitar Domingo para mañana de nuevo. Bueno, Domingo sabe que este programa es de él y que si quiere venir mañana y pasado también, yo lo saco a usted, porque la gente decía, venga acá, ¿y cuál era el Calvarito? Decía que Abigail es bueno y el malo, pero el malo ustedes ven obviamente que es Abigail Peña, porque está defendiendo lo indefendible. Domingo, éxito, gracias, y este programa es tuyo. Gracias, muchas gracias. Y recuerda, y dile a Omar que es mejor arriba con presión. Y no abajo con depresión.